Hoy comentaremos 4 noticias importantes que están en la agenda de Medellín y de Antioquia el día de hoy, pero también discutiremos un poco acerca de lo que tiene que ver con el perdón, el olvido, la justicia, debido a que ayer volvió a ponerse el tema de paz, construcción de paz, posconflicto y guerra en la agenda de Colombia. En noticias tenemos que el gran escándalo de corrupción, de presunta corrupción que parece haber en el Instituto de Deportes de Antioquia, Indeportes de Antioquia, tiene las primeras capturas. La Fiscalía anunció las primeras capturas de 12 personas que tienen que ver con contratos mal adjudicados. También la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez, ofrece a EPM venderle su participación en Hidroituango. Esto equivaldría al 55% de las acciones. Santi nos trae el panorama de nombres que designó el alcalde electo Daniel Quintero para su comité de empalme con la alcaldía actual de Medellín. Y Dani también nos va a ayudar al análisis de que ayer renunció el ministro Guillermo Botero, el ministro de Defensa, que parecía ser el primer ministro que iba a ser tumbado por el Congreso de la República, pero finalmente renunció. Numeral, ¿de qué me hablas, viejo? Lo que comentó el presidente Duque cuando le preguntaron por el bombardeo en Caquetá. Y estamos con numeral, es para una tarea, perdón o justicia para los victimarios del conflicto armado en Colombia. ¿Y por qué? Por eso están acompañándonos hoy Sunger, Felipe, Santi y Guadalupe, que tienen cada uno sus posiciones encontradas sobre este dilema. Bienvenidos a Morada Noticias. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín no ocurrió ningún asesinato. En lo que va transcurrido del 2019 hemos perdido 521 seres amados, 521 seres amados que nos harán falta cada hora, cada día en esta ciudad. Queremos dedicar un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Antes de comenzar esta discusión sobre el numeral, es para una tarea, perdón o justicia para los victimarios del conflicto armado en Colombia, una ronda rápida de noticias de cuenta de los editores de Ciudad. Santi, ¿a quién designó el alcalde electo Daniel Quintero para su comité de empalme? Y Dani también nos ayuda a comentar ahí cuáles son los nombres que más nos sorprenden. Bueno, Lau, pues ayer al mediodía en una rueda de prensa en el Jardín Botánico, el alcalde electo Daniel Quintero dio a conocer entonces los nombres de los miembros que integran su equipo de empalme.
Cabe recordar que este equipo de Empalme solamente le acompañará en este proceso de transición mientras llegue a la alcaldía y que, según dijo él mismo, no es seguro que todos hagan parte de su despacho una vez que llegue y se posesione como alcalde. Entre los hombres están Richard Serna, encargado del despacho, Mónica Sandoval, quien se encargará junto a su esposa Diana de la oficina de la primera dama, Juan Luis Mejía y John Jairo Arboleda, rectores de la Universidad EAFID y la de Antioquia, respectivamente. Estarán en el campo de educación y cultura. Luina Vélez de Nichols estará encargada del Valle del Software y la Secretaría de Desarrollo Económico, la Ruta N, el Parque Explora. Carlos Cadena Gaitán estará con todo el tema de Ecociudad, como lo ha bautizado el alcalde electo, donde se tratarán todos los temas de movilidad y transporte y medio ambiente. Marta Arango y Azucena Restrepo estarán al frente de las secretarías sociales como Inclusión, Mujer, Juventud, Salud, Participación, Seguridad y Convivencia, y Osvaldo Gómez estará en el tema de gobernanza. Mabel López acompañará a este comité con las comunicaciones, y para EPM están los nombres de Gonzalo Restrepo, Osvaldo Gómez, Walter Navarro, Azucena Restrepo, Alfredo Tres Palacios, César Amar y Gabriel Jaime Rico. Gabriel Jaime Rico para EPM, Dani. Bueno, EPM ha sido un tema que hemos discutido ya bastante acá en Morada Noticias. A mí me sorprende un poquito ese equipo de Empalme que propone Daniel Quintero por varias cosas. Uno, pues también le quiero dar como ¿cómo decirlo? Como el espaldarazo, como bien. El beneficio de la duda y no, por ejemplo, y hay gente muy bacana, un nombre como Osvaldo Gómez o como Mabel López, uno dice, o como gente Cadena Gaitán, capacitada, pues, Carlos Cadena, claro que sí. Uno ahí se empieza a sentir identificado porque además son personas que se han unido a discusiones de ciudad en las que uno ha estado ahí también, como el tema de la movilidad, del aire, del cooperativismo, de todo el consumo de la ciudad. Entonces uno se siente ahí muy reconocido, pero también está todo el tema de Gabriel Jaime Rico, pues que ahí hay cosas importantes que decir, y es que este hombre fue gerente de Plaza Mayor, y cuando estuvo precisamente ahí en Plaza Mayor hay como rumores de unos malos manejos de dineros ahí del recurso público, y además tampoco entiendo por qué va a estar en el empalme de EPM si él es comunicador social de profesión y no tiene ninguna formación técnica, pues, o administrativa o gerencial o alguna formación pues que sirva para lo de EPM, me parece a mí. También fue candidato a la alcaldía de Medellín, y desde ese momento ya empezábamos a hablar pues como de todas las cosas turbias que hay alrededor de él. Entonces él sí me genera ahí unas dudas, y se empieza uno a preguntar qué cuotas tiene que pagar la independencia de la ciudad para poder estar ahí. Sí, porque sabemos que viene desde el lado más bien conservador, y que en su gestión como gerente de Plaza Mayor hay cifras dudosas cuando entregó esa gerencia, pero esta información la extenderemos un poquito más en el programa de mañana. Valen, ¿qué está pasando con Indeportes Antioquia? Sí, bueno, la Fiscalía General de la Nación, con su componente del CTI y la DIJÍN de la policía, capturaron a 12 personas acusadas de corrupción mediante a contratos firmados con Indeportes. En el monto pues de la plata que fue robada, digámoslo así, pasan los 5.000 millones de pesos, y se están viendo enredados, o bueno, más bien fueron capturados, porque ya están capturados varios presidentes de las ligas deportivas de Antioquia, y también miembros directivos del Fedelian, que es la sede, pues, que es la empresa que junta todas las ligas deportivas de Antioquia. Pues nada, esperar que les den, como salió pues en un comunicado, que les den como su espacio para la audiencia, y esperar a ver qué pasa con eso.
muy delicado también porque pues justamente estamos atravesando un poco de cosas acá sobre la corrupción y sale pues como a la luz esto de Indeportes y es muy triste porque ayer estábamos hablando también de noticias deportivas, viendo que se vienen muchas cosas, pero sale hoy eso, entonces es como muy, muy triste, muy, muy vacía, pues todo se queda como ahí en el limbo. No, y además que muchas veces no sabemos cómo agarrar esa corrupción, es algo como tan efímero, tan etéreo, como que nadie sabe realmente cuál es su impacto real en las vidas de los ciudadanos y por eso es que deben existir medios de comunicación, periodismo y una red de ciudadanía que moleste, que sea cansona. También fue una perla, yo no estoy segura si el gobernador puede hacer lo que Pipe nos va a contar a continuación, pero ¿cuál fue el ofrecimiento que ayer le hizo a EPM? Sí, Laura. A través de una carta firmada por el gobernador Luis Pérez, el mandatario departamental le propuso al alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Federico Gutiérrez, que compre la participación que tiene el departamento de Antioquia en Hidroituango. Es decir, que el 55% de las acciones que corresponden al departamento sería en su totalidad de EPM y la gobernación se sale de esa bolsa. La implicación que tiene eso es muy grande porque el departamento dejaría de captar los posibles recursos que esperamos se generen por este proyecto hidroeléctrico, que es una catástrofe si no sucede. Luis Pérez dice que no va a ser rentable en un futuro y si sucede, pues también tiene ahí un montón de sucesos, no solamente políticos, sino también económicos y sociales a su alrededor. Ayer renunció el ministro de Defensa. ¿Qué dirá nuestro alcalde respecto a lo que está pasando con esta situación tan delicada, Dani? ¿Cuál alcalde? ¿El que todavía está entregando o el que va a recibir? Ahí en este momento tenemos una doble militancia ahí en este cargo. Sí, Botero renunció antes de que se hiciera la votación por el Congreso en este debate de moción de censura. Ya le habían pues como publicado varios deslices que este señor ha tenido con todo el tema de víctimas, violencia, conflicto armado en Colombia. Uno de los más conocidos fue cuando dijo que el exmiliciano de las FARC, Dimar Torres, había muerto en un forcejeo cuando realmente lo asesinó el ejército. Y pues el más escandaloso que fue el caso que tuvimos esta semana, que publicamos en Morada Noticias esta semana, es cuando Roy Barreras reveló que 7 de 14 disidentes presentados como bajas de un bombardeo en agosto eran niños. Hay algunos medios de comunicación que ya están diciendo que son 8 y no 7. Y además ese bombardeo, pues el presidente Iván Duque lo mencionó como impecable en algún momento en medios de comunicación. Esto es ahí bastante tremendo. La excusa que él dice es que no tenía conocimiento de que habían menores de edad ahí, pero hay 3 entidades que le dijeron al ejército que las disidencias estaban reclutando niños en la zona. Uno fue el personero de Puerto Rico, que mandó 4 cartas a la fuerza pública con las denuncias. Otro fue el alcalde de San Vicente del Caguán, que informó el reclutamiento al Consejo de Seguridad. Y otra fue Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, desde la Defensoría del Pueblo, que advirtió el reclutamiento en una alerta temprana que conoció el Ministerio del Interior. Renunció entonces ayer, el presidente Iván Duque aceptó la renuncia y le agradeció su gestión en nombre de todos los colombianos. Qué vaina tomarse la palabra de todos nosotros ahí. Sí, ¿para qué Colombia gobernará? Uno también pregunta, ¿qué dice Santi Rivas? Pues es muy fácil hablar por todos los colombianos cuando faltan los 8 niños que podrían haberse quejado de la gestión del ministro de Defensa. Creo que el discurso oficial es que lo que es problemático es, bueno, hay muchas cosas problemáticas, pero digo, en términos de la estrategia de comunicación del gobierno y de la presidencia, lo que es muy diciente es hasta qué punto existe una desconexión evidente
entre el sentir de la gente y los mensajes que se envían desde la oficialidad. Y cómo eso está mediado además por una justificación de discurso que es completamente cruel, ¿no? Y esto pasa por la cantidad de cuentas falsas en internet que ayer mismo estaban propagando ideas del estilo de no eran tan niños, o cualquier niño armado es un agente del gobierno, o es que las FARC las tienen, ¿no? O es que las disidencias o es que las reincidencias las tienen como escudo humano, y tratando de justificar este bombardeo por los lados, ¿no? Entonces, obviamente existe una serie de declaraciones oficiales que no pueden entrar a justificar un acto de este estilo, pero existe una serie de voces no oficiales, muchas de ellas pagadas, por supuesto, en troll centers, en compañías que venden cuentas falsas y bots, que se dedican a propagar esta idea hasta que exista un discurso que amortigüe los mensajes de la oficialidad. Pero lo que es muy diciente es el numeral de que me hablas viejo, ¿no? Que es la muestra clarísima de que no sabe el gobierno ni nuestro presidente dónde está parado. Uno de los periodistas del Heraldo, también para los que nos escuchan, del Heraldo de Barranquilla, le preguntó al presidente Duque sobre los bombardeos en Caquetá en el marco de una especie de fiesta. Él estaba tomándose fotos con alguien. Estaba inaugurando, si no estoy mal, el malecón de Barranquilla, la nueva fase, o el nuevo malecón de Barranquilla llamada Puerta de Oro. Es un evento social y es cierto que agarró por sorpresa a Duque, pero por otro lado es evidente que Duque no está en sintonía con lo que está pasando realmente en el país, y eso cada vez es más evidente, y eso nos está haciendo mucho daño en general, nos desintegra. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, el de que me hablas viejo, que le contesta el presidente, y después esa seña que le hace a la escolta para apartar al periodista? Pues es muy difícil, existe la justificación eterna de, pues es que ese es mi protocolo de seguridad, ¿no? Esa es la justificación que de hecho le dio el presidente Duque a Caracol Radio, a través de una conversación privada con Gustavo Gómez, es decir, lo llamó y le dijo, mientras estaban entrevistando a este periodista del Heraldo. Habría que partir de la base que él tal vez esté diciendo la verdad, pero por otro lado, no existen tampoco otros espacios de diálogo. O sea, no, los periodistas tampoco están encontrando, ni los periodistas tienen por qué pedir permiso todo el tiempo para, no, mira, me das un evento en 2 días para que podamos sentarnos a conversar 10 minutos sobre este tema y prepáralo. Entonces, es un episodio de nuevo muy diciente, que le mande el esquema de seguridad a cualquier persona, una persona que está haciendo unas preguntas que puede identificarse como periodista. No tiene por qué recibir un solo golpe del esquema de seguridad de presidencia, ¿no? Pero esa es la manera como se está actuando ahora. Y vemos esta situación extrapolada hasta los niveles locales, pues a nosotros Quedan nos otras cuesta mucho. A nosotros nos ha costado mucho no estar en ese evento, en esa rueda de prensa, que nos den unos 2 minutos para hacerle la pregunta del millón al alcalde y que nos pregunten qué le vamos a preguntar, que lo hagamos de últimos. O si hacemos una pregunta que está por fuera del tema que estaba planeado en esa rueda de prensa, es como, no, este no es el espacio para esta pregunta, tienes que esperar nuestro próximo evento show para hacer esa pregunta. Y bueno, quedan preguntas también con esta renuncia de Botero, y es que bueno, hay un fresquito ahí de que ese señor no va a continuar ahí, pero ¿quién sigue? Pues es que por eso yo pienso que el fresquito uno se está acostumbrando a unos triunfos muy pequeñitos, muy pequeños y muy bobos, porque claro, es decir, sí, se baja Botero, pero Botero no es una cosa o sea, no es otra cosa que un eslabón en una cadena de este gobierno nacional, claro. Un punto en el mapa, ¿no? Entonces, pues muy difícil saber quién va. Obviamente hay que estar vigilante y hay que tener muy claro cuáles son las implicaciones de uno a la otra. De hecho, siempre se dijo desde que subió el ministro Botero como representante de los gremios a la cartera de defensa, ¿no?, que se estaba dando el mensaje muy claro de que la guerra era un negocio y era el negocio, ¿no? Es increíble que a los gremios no se les entregue Hacienda o comercio exterior o incluso carajo cultura, no sé, sino defensa. Defensa por parte del gobierno del voto por el no, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que el mensaje siempre fue muy claro, y es perfectamente claro además porque Duque
hace ese tweet que hace, ¿no? Como o se pone desde la presidencia, ¿no? Qué tan agradecidos estamos con el ministro Botero, pero pues como hicieron berrinche, pues está bien, ahí se los entrego, como no, cuando no tienen más opción, entonces salen de sus funcionarios, pero recordar que el mismo ministro Botero tuvo, bueno, ya ex ministro Botero, tuvo funciones presidenciales durante uno de los viajes que hizo Iván Duque al exterior, uno de los muchos. Tremendo. Bueno, hay varios ahí haciendo lobby por ese puesto, entre esos nuestro exalcalde Federico Gutiérrez, y quiero que hagamos un feedback al 2015. En helicóptero se llega más rápido. Repítamela. Las FARC reclutan menores de edad de manera forzada. ¿Estaría usted de acuerdo con detener el bombardeo a campamentos guerrilleros para proteger los derechos del niño y sus vidas? A, sí. B, no. No, pero hay que ver espacio para explicar. Lo siento, Federico. Sí. No. Bueno. Ahí estaba Federico Gutiérrez cuando era candidato a la alcaldía de Medellín en un lunes de ciudad, y le están preguntando que si está de acuerdo en detener bombardeos a campamentos de las FARC donde se reclutan niños para proteger los derechos de los mismos. Tiene dos opciones, A, sí, B, no, y él escoge B en 2015. Y bueno, ¿qué tenemos por decir de Federico Gutiérrez? Es que yo ya he dicho demasiado de él en estas emisiones, ya no tengo nada más que decir. Que nos hable la nueva voz que está por acá parchando. Ay, pues qué difícil, es decir, qué difícil entender, y esto, ya que los políticos no lo entienden, nosotros como comunidad tenemos que entenderlo, y es la política también corresponde a un ejercicio afectivo, ¿no? Y existe una serie de lógicas que muchas veces se nos escapan, ¿no? Puede ser en la celeridad o en la ansiedad de las campañas, pero pues es que es una pregunta tan simple como, digamos que usted está en un tiroteo y el malo, entre comillas, agarra a una persona de escudo humano. ¿Usted dispara? ¿No? Creo que la cuestión realmente se reduce a eso. Pero no tenemos candidatos en general que estén pensando constantemente en ese tipo de decisiones, o que estén pensando en las implicaciones del poder que ostentan. Y en ese sentido, pues Federico Gutiérrez siempre ha representado ese lado matón, ¿no? Como en algún momento, cuando la hora y media que duró como el alivio de que no había ganado Juan Carlos Vélez Uribe, ¿no? Antes de ser decepcionados por Federico, que realmente no fue una decepción, fue un poco como, bueno, ya sabemos que una esto iba a crónica pasar, de una muerte anunciada. Ya sabemos que esto iba a pasar, exacto. Antes de volverse, ¿no?, el alcalde Batman, pues, digo, creo que no es una sorpresa para nadie, ¿no? Es como dice el meme, decepcionados pero no sorprendidos. Y desde el inicio, yo me acuerdo, yo siempre le he puesto atención cómo se distancian de las fuerzas que predominan en esta sociedad, y desde el inicio no marcó distancia de Uribe. Él dijo: lo respeto como contrincante político, y eso ya dice mucho. No, y se difundieron un montón de fotos en la campaña del año inmediatamente anterior de la presidencia. Ya sabíamos que iba a ser un asunto complejo, pero no nos imaginábamos que al cabo de 4 años Medellín hubiera estado desatendida en tantos aspectos, de manera política y económica. Eso fue un poco la misma estrategia del uribismo en Bogotá. En Cachaquistán hicieron exactamente lo mismo, pusieron un señuelo, alguien por quien nadie en sus cabales votaría, que es Francisco Santos, no, que era un poco el pararrayos. La gente que no entendió votó por él, pero la derecha en general, en común, votó por Enrique Peñalosa, mientras que el centro y la izquierda se robaron votos mutuamente entre Rafael Pardo y Clara López, por la imposibilidad que tiene un partido como el Polo Democrático de aliarse con un partido como
el Partido Liberal, ¿no? Entonces, aprovechando esa circunstancia, lo que se hace es poner a un candidato de la ultra, que obviamente nadie va a votar, a ustedes sí casi les gana, pero pues es que ustedes son Medellín, y en cambio sí poner a un tipo que representaba de alguna manera al cambio, que es lo que se por lo que supone venimos es votando Peñalosa, desde... No, pues Peñalosa tiene una portada de la revista Credencial, si no estoy mal, en donde sale con una chaqueta de piloto de cuero que dice la izquierda del siglo XXI. Entonces, aparentemente la izquierda del siglo Mandemos a XXI marcar es la la derecha. portada. Exacto. Y ponemos al lado la del incomprendido que le hizo Semana. Sí. Las multifacetas de nuestros alcaldes. Vamos a hacer una pausita. Sí, antes. ¿qué tal si empezamos a escuchar las voces de los oyentes respecto a nuestra pregunta y que modera la conversación de hoy? ¿Justicia o perdón para los victimarios del conflicto armado en Colombia? Yo pienso que el perdón debe estar presente para lograr lo que tanto queremos, porque la reconciliación debe construir el horizonte común y crear esa memoria que construya y no que destruya a partir del odio y la venganza, que es la única realidad y el círculo vicioso que conocemos. Pienso que los victimarios deben seguir adelante como ciudadanos que hacen parte de la sociedad y que la única forma de volver a sentirse parte de la sociedad es con el perdón de sus víctimas. Yo creo que es un tema un poquito volado de nuestro numerales para una tarea hoy, y porque ahí hay un montón de matices y de historias muy complejas y de sentimientos y emociones y cómo ha vivido cada colombiano la guerra. También pues como en las urbes hemos estado en muchos momentos alejados de lo que se vivió con las guerrillas en el campo. Pero entonces empieza como un montón de cosas ahí como de suponer qué es lo mejor, qué es lo peor. Vamos a imponer pues como esa decisión, tiene que ser perdón, tiene que ser justicia, tiene que ser verdad, qué es lo que necesitamos, qué es lo que hace falta, y se hace ahí como un tema complejo. Pero me parece muy interesante lo que empiezan a decirnos los oyentes, porque están como poniéndose en los zapatos, me parece a mí también, de entender a muchos victimarios como víctimas, y es como empezar a descoser esos hilos de la violencia en Colombia, de estar tan divididos en personas tan distintas. Bueno, por acá Luis Arcángel, que es un editor de Ciudad, a través de la transmisión de Facebook, nos dice: justicia. Ya sabemos que no a todo el mundo le queda claro que nada justifica el homicidio. Estos terroristas deben pagar caro su inhumanidad. El perdón es para aquellas familias que están devastadas por su pérdida. Colombia de luto. Pues es que a mí me parece que es importante. Bueno, es que en la polarización, y a mí me parece que la pregunta que ustedes hacen es una pregunta que viene trucada, simplemente porque es necesario que nosotros determinemos qué quiere decir victimario, qué quiere decir justicia y cómo el perdón no es lo mismo que la justicia en muchos casos, o cómo el perdón es una contraposición a la justicia, porque finalmente la justicia transicional o los sistemas de justicia transicional se supone que proveen de ambos, ¿no? Entonces el lenguaje desde el cual se ha dominado la conversación desde la polarización del plebiscito del 2016, antes de eso y después de eso, incluye precisamente la revisión constante de ideas como justicia, perdón, verdad, ¿no? Reparación. ¿Y qué quiere decir eso? Y por supuesto, si uno se pone en los zapatos o en el punto desde el cual está hablando quien decide que el único victimario, ¿no? Como lo está haciendo nuestro usuario, nuestro comentarista desde Facebook, ¿no? Que el único victimario que existe son la guerrilla, y lo revela simplemente porque todavía les dice terroristas, que es un lenguaje que viene de una de las partes de este diálogo, que dista tanto de ser en realidad un diálogo. Pues es muy fácil olvidar que realmente en una guerra son muchos los victimarios, pero son más las víctimas, y que acabar un conflicto requiere de una serie de mecanismos que garanticen la perpetuación de una paz que no necesariamente tiene que evadir a la justicia, pero que la justicia
como un mecanismo de retribución o como un mecanismo de castigo, queda supeditada a otra serie de mecanismos sociales que muchas veces son más útiles a largo plazo, como el diálogo social, que se reactiva en cuanto empieza a aparecer la cuestión del perdón, que incluso puede que no se le perdone, porque es que una cosa muy distinta es el perdón a la amnistía. La amnistía es un perdón oficial en donde se ofrece que no va a existir una justicia retributiva inmediata con respecto a una serie de crímenes, y en cambio sí con respecto a otra serie de crímenes, y la sociedad acepta ese perdón. Pero si una familia no quiere perdonar nunca a los guerrilleros, puede perfectamente no hacerlo. Entonces no se le está obligando a nadie a de puertas para adentro en su casa perdonar a nadie. No es obligatorio. Claro, y porque Lo no veíamos perdonar, con este- no con perdonar este- no implica una acción tampoco. Pues porque también está como esa idea de que entonces si no se perdona va a haber ahí como un hecho de venganza, y eso no es lo que está sucediendo. Precisamente nosotros motivamos esta pregunta porque desde Editores de Ciudad han salido muchísimas dudas de la Jurisdicción Especial para la Paz, de su función, de las medidas cautelares que ponen en ciertos sectores, en ciertos casos, para todo el tema de encontrar la verdad, y que sigue ahí también todo la deslegitimada que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz que le ha hecho este gobierno nacional. Entonces, como empezamos a encontrar otros espacios de diálogo, como decía Santi Rivas, que propicien mecanismos de justicia que tengan que ver más con el diálogo social y que pueden ser más a largo plazo, como un tema moral también. Lo veíamos con esta historia que reporteamos hace algunas semanas en el Cementerio Universal, de que una madre estaba en la posición de no perdonar a sus victimarios y su hija decía que al contrario había que perdonarlos. No, Les era al dejamos uno de contrario. los podcasts. Pipe Era al estuvo contrario. en ese, era al contrario. Ujú. Pipe estuvo en esa reportería. La madre decía que yo sí los perdonaría, y la hija dijo que no, y resaltando lo que acontecía en ese entonces, que era ella resaltaba eso, que era que las FARC que parte de la FARC volviera a las armas. Disidencias. Ujú. Sí. Sunger, perdón o justicia para los victimarios del conflicto armado. Yo creo, disculpe, yo creo que se debe ser claro, hay diferentes grados de responsabilidad y violencia porque todos los actores no son igualmente culpables. Sin embargo, como nos enseña Primo Levi, un escritor italiano, ser víctima en sí mismo no confiere automáticamente un certificado de inocencia. Antes y después de ser víctimas, se ha sido y es responsable por acciones y omisiones, por injusticia o diferencia, por negociaciones o encogimiento de hombros. O sea, por supuesto, nada de esto escapa a la dinámica del juicio ético. Se distingue entre acción que son buenas a causa de la forma en que afirman lo humano en posición de acciones que son claramente malas y niegan esas cualidades que permiten una vida digna. Es muy interesante esto de que la víctima no es inocente por ser víctima per se, o al menos más que no ser inocente es responsable. Pues es que la naturaleza humana es muy compleja y uno a veces es víctima, a veces no es víctima. Y uno es víctima desde cierta mirada y uno no es víctima también desde cierta otra mirada. E incluso uno puede ser víctima a los ojos de la sociedad, pero a los ojos de uno mismo no puede permanecer como víctima en pro de su progreso personal, ¿no? Es decir, existe una serie de un tejido tan complejo de significados que requiere de nuestra mayor atención, pero al mismo tiempo no nos podemos desgastar eternamente, ¿no? En determinar qué es qué, y por eso hay una palabra que vota Sunger ahí que me parece que es la principal, y es la responsabilidad. Es decir, una vez determinada la culpa es una determinación inmóvil, no sirve ningún propósito saber quién es culpable de qué, salvo en mecanismos de justicia retributiva. Pero la responsabilidad nos hace entender que incluso aquellos mecanismos políticos, aquellas ideologías, aquellos partidos y aquellos manifiestos que no nos representan y por los cuales nunca hemos votado y que nunca hemos apoyado, igual hacen parte de algo que nosotros construimos, ¿no? Sea esto hacia el lado de la derecha o hacia el lado de la izquierda.
La construcción social es una responsabilidad de todos porque es una construcción, y la idea de verlo desde esa perspectiva creo que nos permite acceder a un diálogo un poco más justo en términos de qué es lo importante en este caso, y sobre todo digamos en casos como el del bombardeo en donde mueren estos niños y jóvenes. Pues lo principal es que no muera ningún niño y ningún joven metido en la guerra, porque ellos tampoco decidieron estar ahí. Por acá nos dice Sara Melina Londoño, ¿por qué no ambas? Para eso se está aplicando el sistema de justicia transicional, el cual trata de tener justicia, verdad, reparación y no repetición. También hay que tener en cuenta que este tipo de sistema de justicia da frutos para un futuro lejano. Esto lleva muchos años. Y lo mismo nos dijo Daniel Botero a través de nuestra cuenta de Twitter, justicia transicional. ¿Qué dice Guadalupe? Yo digo justicia porque, pues, ¿qué sucede con todas las familias que todavía siguen aún sin saber de sus familiares? Pues yo puedo dar ese testimonio, pues, porque a mí la guerrilla, pues, me mató a 2 tíos y, pues, no apareció uno de ellos, entonces uno queda como ahí. Entonces las personas que hicieron todo ese daño, todo ese montón de cosas, a veces no pagan todo eso, entonces yo digo justicia. No, pero entonces yo vuelvo un poquito atrás, perdón, meter la cuchara ahí, a lo que se estaba mencionando, que era, pues, que se entiende por justicia, porque yo en muchas de las discusiones que he tenido con mi padre, que son muchas, respecto a eso y que usualmente terminan en una explosión, es en esa cosa que me parece algo absurda, que era justicia para las víctimas. Nos da rabia con lo que pasó a las víctimas, pero pues nos da rabia con lo que le pasó a las víctimas, entonces vamos a condenar con mano firme a los victimarios, pero lo que pasa es que eso causaría más víctimas. Claro, y se convertirían en victimarios personas que no lo son. También. Santi. Bueno, Lau, pues yo desde una posición un poco más filosófica que una determinación pues como más realista, digo que el perdón, y sobre todo porque me parece que la ausencia de perdón en ciertos procesos de paz anteriores, y no solo en este país, los ha llevado al fracaso, ¿cierto? Y por ejemplo, por citar alguno del contexto nacional, vemos que los desmovilizados de la SAUCE durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en realidad no obtuvieron ni perdón ni justicia, y solamente mutaron en líderes de bandas criminales y de grupos narcotraficantes que todavía tienen incidencia dentro del país. Ayer estábamos hablando de eso, que apenas estamos viendo las primeras condenas por justicia y paz. Entonces hay por qué apostarle, por ejemplo, a un proceso de justicia transicional. Pero entonces yo miro, se me viene la imagen a la cabeza de una llamada, una videollamada. Volvimos al asunto, y eso que no tenemos el aire prendido. Una videollamada que hicieron una audiencia con ya un fallo condenatorio al grupo paramilitar del bloque Cacique Nutibara y el bloque Héroes de Granada de Pastora Mira ahí en la videollamada esperando como esa condena de sus victimarios, con toda la humildad del caso, con toda la participación, con toda su resistencia y todo su activismo. Y obviamente también uno dice ahí, pues, o al menos yo que llevo haciendo cubrimiento de paz desde el periodismo muy superficial, por este periodismo diario que es de producir muchísimas notas pero no de analizar tanto a fondo, varios años viendo esta implementación de los acuerdos, esta época de posconflicto. Yo pienso, si ella puede hacer ese tipo de cosas con toda su entereza y con todo lo que es ella en una zona como San Rafael, San Carlos y Granada,
por qué una persona que ha estado completamente ajena al conflicto armado y que solo lo ha visto por los medios de comunicación tiene una postura tan diferente. No sé si es que nos falta un poco más de comprensión, un poco más de empatía, un poco más de comunicación. ¿Qué dice Valen? Bueno, yo creo que es falta de ponernos en los zapatos del otro, porque como dices tú, pues uno no aprende las cosas hasta que las vive, o bueno, eso me han dicho a mí y yo creo mucho en eso porque hasta que no fui víctima, digámoslo así, no entendía la importancia del perdón. Pero en cuanto a la pregunta, yo pienso que debe de ser los dos. Primero porque debemos aprender a perdonar y más que aprender a perdonar es entender que muchas veces esas personas no estaban en el momento correcto, en el lugar correcto, o simplemente no era la circunstancia correcta pues para ellos tomar esas decisiones. Entonces es muy importante que no solo nosotros, los que somos víctimas, sino también los victimarios aprendan a perdonarse a ellos mismos, pues porque ya esas cosas pasaron y hay que sanar. Pero también soy muy de acuerdo con Justicia porque nosotros como seres humanos debemos aprender a asumir nuestros errores y nuestras falencias y a reconocerlos, a trabajar en ellos. Y algo que siempre he tenido yo muy presente es que no podemos olvidar porque cuando nosotros olvidamos nuestra historia siempre estamos condenados a repetirla. Entonces, no, yo pienso que les debemos dar la oportunidad, pero que ellos respondan por lo que hicieron. Entonces no se trata como de sentarlos en la silla y juzgarlos, sino ponernos en los zapatos de ellos también y entender por qué circunstancias estaban pasando. No sé, pues esa es como mi noción. Pipe. Yo estaría de acuerdo, pero me detendría en algo que dijiste al inicio, que es muy difícil, pues que vos dijiste que es muy difícil que uno sienta si no ha vivido la situación. Yo quizá le agregaría algo a eso, porque me voy a situar desde algo, desde una posición algo personal, porque yo siento a veces con las cosas que más gozo, yo siento una dicha tremenda cuando huelo, por ejemplo, una arepa que se está asando y mis padres están cerca y hay una luz en la mañana, y hay una luz en la mañana y hay una luz y la luz es matutina, el sol es muy agradable. La cosa, y perdón que mencionara esto, es que yo creo que se puede llegar a concientizar o a ponernos desde un punto más como lectores, como si fuéramos unos lectores de literatura que siempre estamos sintiendo lo que vamos leyendo, a de verdad sentir las vivencias de esas personas en una simple mañana. Por ejemplo, cito lo de la entrevista que mencionaste ahorita, Laura. Ella nos contaba que la mañana en la que se llevaron a su papá, nos contó la cotidianidad de su papá y fue muy bonita. Que llegaba a la casa, se sentaba en el suelo, pero antes cogía un vaso de limonada y se lo tomaba y se sentaba en el suelo y se ponían a hablar ella y su papá. Ella le tenía mucho cariño al papá. Entonces yo creo que hay una capacidad en las historias, hay una capacidad en la narrativa de hacer sentir al otro, de hacer vivir muchas cosas al otro. Y bueno, ya que la claridad a veces es un poco saltona en mi boca, suspenderé aquí. Para cerrar este tema, un poco de los comentarios de los oyentes que también nos dicen a través de nuestra página de Facebook, y para pasar ya con esta reflexión a la nota de @catabús en Instagram, que nos trae un tema muy interesante sobre su columna geek de la semana. Los dejaré para que
para que se sorprendan por ustedes mismos. Bogislao nos dice, esa pregunta es demasiado amplia, necesita respuestas relativas, interpretativas y contextuales. Juanita Zapata Iglesias nos dice ambas. Yo creo que estamos ahí un poco de acuerdo con eso. Les propongo una última participación, sobre todo a Sunger y a Guadalupe, que tienen posiciones un poco encontradas ahí. Bien, Laura, pienso que como seres humanos tenemos que aprender a ver la vida muy desde un punto psicológico, ¿no? Creo que tanto las víctimas se les debería enseñar como reconocer su propia victimatización, victimatización. Entonces la victimización, exacto, gracias por corregirme, es generalizada, entonces creo que tiene consecuencias duraderas, además de que a menudo es reconocida incluso por sus propias víctimas. Creo que todos deberíamos ponernos también desde el punto de vista de otras personas, o sea, al momento de quererse tomar represalias contra la persona que tuvo sus víctimas, también nos convertimos en victimarios, ¿ve? Entonces creo que siempre es parte y parte, siempre tenemos que ver muchos puntos de vista antes de sacar conclusiones. Pues ahorita que me empapo un poquito más del tema, pienso algo muy similar a Sunger, porque entonces, ¿cómo hacer justicia sin tener que victimizar a alguien más y pues que alguien pague por lo que no ha hecho? Santi. Pues para finalizar, Lau, yo creo que por más que alguna satisfacción que la justicia le ofrezca sobre todo a los espectadores del conflicto armado, me parece que sin el perdón no va a ser posible aliviar algunos de esos rencores que de cierta manera estancan mucho este proceso de paz y que no dejan que un país como Colombia por fin deje de lado la guerra. Y el otro Santi. Yo pienso que tenemos que, a ver, yo siento que definitivamente es un asunto de ambos. Yo no pienso que se pueda o se deba enfocar en la narrativa existencial individual, es decir, a mí me parece bello ponernos en los zapatos de los otros, pero cuando tenemos un país con 50 millones de otros, es una tontería pretender que vamos a estar en los zapatos de cada uno de ellos, y en ese sentido también tendríamos que pedir nosotros nuestro lugar como un otro, ¿no? Es decir, nosotros también deberíamos reclamar, y yo lo digo desde la prepotencia de un bogotano que nunca tuvo que vivir la guerra en el monte, pero a donde sí le llegaron las bombas de narcotráfico y las bombas de la guerrilla y todo lo que pasaba en Bogotá con la guerra. Cuando uno vive su vida con miedo también es una víctima de alguna manera, entonces todos podemos reclamar estatus de víctimas, y si nosotros lo llevamos a narrativas individuales, podemos perfectamente reclamar, como Guadalupe lo hizo en su primera intervención al respecto, justicia, y está perfectamente bien, porque no está necesariamente, eso no es una posición errada, es una posición que es natural a un temperamento, pero también a una historia personal. Creo que en ese sentido nosotros tenemos que irnos más a lo pragmático, y es qué solución o qué propuesta nos permite a nosotros, primero, transformar positivamente el sistema, y segundo, garantizar que esa transformación permanezca así por el mayor tiempo posible. Y yo por eso creo en la justicia transicional, porque es un acuerdo generalizado. Se lo tiraron convirtiéndolo en un plebiscito, ¿no? Es una tontería, ¿no? Eso es vivir para las encuestas de popularidad. El otro extremo es ser Enrique Peñalosa con el cuento tan bobo de impopulares pero eficientes, en el que se ha gastado además millones y millones y millones de pesos. Pero estar tan pendiente de las encuestas sobre la propia popularidad, que uno sea capaz de ponerse a pulso con lo que le parece irrefutable e ineludible, ¿no? Hacer un plebiscito simplemente por el ego de hacer un plebiscito y de sentirse aprobado por la mayoría, es someter a un diálogo innecesario un mecanismo que es práctico y que es pragmático y con el que muchos en el tiempo podrían estar de acuerdo. Entonces creo que hay que confiar en los procesos a largo plazo. Creo que uno de los procesos a largo plazo incluye, por ejemplo, la derrota electoral sistemática de la mayoría del partido FARC, salvo tal vez Pastor Alape. Y eso es una justicia que se construye socialmente, es decir, no tiene que estar todo el mundo de acuerdo, y esa polarización solamente le hace daño al debate mismo, y no creo que eso valga la pena. Creo que al contrario nos hace mucho daño como sociedad. Dicho esto,
valdría la pena empezar a ampliar la perspectiva, y eso es una cosa que les propongo yo a futuro, a mediano y a largo plazo, y es empezar a ver cuáles son las causas macro y las causas grandes por las cuales no es posible o no ha funcionado la implementación del proceso de paz, sin hacer una lectura a partir de los culpables, sino a partir de los responsables. ¿Cómo o si acaso existía una determinación en el diseño inicial que le permitía a la clase dirigente de este país no cumplir con ninguno de los acuerdos? Hubiera quedado quien hubiera quedado. Háganse la pregunta, ¿ustedes creen que si hubiera quedado Vargas Lleras presidente estaría implementándose el proceso de paz? ¿Ustedes creen que durante lo que quedó del gobierno Santos se implementó algo del proceso de paz más allá del fast track o lo que fuera? ¿Ustedes creen que habría sido posible si hubiera subido un tipo como Petro, por ejemplo, o si hubiera subido Fajardo, o si hubiera subido de la calle? ¿Qué es lo que habría propiciado y qué es lo que impide en realidad para nosotros como sociedad darle trámite a un proceso de paz tan complejo como el nuestro, y por qué es que finalmente no solamente no acudamos a respuestas simplistas como es que es un negocio? Sí, es un negocio, pero negocio es cualquier cosa, ¿no? Yo hoy vendo brownies y con eso financio un periódico. Bueno, tengo que vender muchos brownies, pero ahí está. Es decir, no, lo que no hace la plata lo hace el tiempo o el espectador. ¿Qué es exactamente lo que nos impide, o cuál es la falla en nuestro sistema que nos impide llevar a cabo ese ideal como sociedad de tener una paz duradera, o una paz grande, incluso una paz ampliada por el territorio? Y creo que ahí podemos encontrar muchas más respuestas sobre las razones por las cuales tenemos tantas piedras en el zapato, y muchas de ellas vienen de los que nosotros suponemos que están de nuestro mismo lado. 8 programas más. Más o menos. Sí, para hablar de la paz, pero vamos a una pausita con la nota geek de @Cataús en Instagram. Hola, hoy en Noticias Tecnológicas, China impondrá toques de queda en Internet. Las autoridades de China están muy preocupadas por la adicción a los videojuegos en los adolescentes. Un análisis de CNN incluye que decidieron prohibir que los menores de 18 años puedan jugar en línea en todas las plataformas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Las autoridades de China están preocupadas por la adicción a los videojuegos de los adolescentes. Por eso decidieron prohibir que los menores de 18 años puedan jugar en línea en todas las plataformas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y Estados Unidos nos sorprende en el mundo geek con las primeras cajas de videojuegos con un código. Así es, un formato que entra a llenar el paladar de los jugadores que tienen un aprecio por coleccionar cajas de los videojuegos, pero dentro solo hay un código de descarga y no un disco incluido. Controversias tiene esta campaña porque muchas personas dicen que tener algo físico y no tener un contenido digital es un poco más de basura tecnológica. Ahí queda la inquietud. El objetivo de Google es eliminar por completo las barreras tradicionales del mundo de los videojuegos, tanto físicas como digitales, y acercar todavía más a este sector una plataforma de videojuegos y una plataforma que tenga mucho enlace con YouTube. Así es, el 19 de noviembre Google nos presenta Stadia, que está basado en un modelo de suscripción al que se accede a través de un PC o teléfono, su nueva plataforma de videojuegos. 10 puntos, y recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Cataús en Instagram. Toque de queda para jugar videojuegos entre las 10 y las 6 de la mañana en China. Por la evidente preocupación. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Ahí está, piensen en los niños, ¿no?
No tienen nada que ver con las protestas en Hong Kong, no en absoluto. Qué cosa más tremenda. Bueno, y eso es... El terreno del internet es un terreno muy difícil de controlar también. Pues acá hay también como unas dificultades para poner a regir unas leyes, porque es que el internet no es la esfera pública tradicional. ¿Cómo hacer que alguien no esté conectado entre 10 de la noche y 6 de la mañana jugando videojuegos? También hay videojuegos que no son en línea, pues como... ¿Por qué puta se va a meter el gobierno en mi horario de 10 a 6 de la mañana? Y tantas formas que hay para conspirar. El parqués estará prohibido entre 10 y 6 de la mañana. Los juegos de mesa, hay que hackear ahí ese horario. ¿Cómo estamos muy cerca de algo similar, de que algo similar pase en Colombia, y no específicamente hablando de videojuegos, sino con todo este asunto de cambiar la Autoridad Nacional de Televisión por una comisión reguladora, de esto tan sonado que viene desde hace muchos años en el gobierno nacional de la ley SOPA, y querer controlar algo que por filosofía nació libre como el internet, o al menos el internet comercial. Ese es otro programa. También le dejamos la invitación abierta a Santi Rivas para seguir conversando más. Muchas gracias a los que se conectaron a través de La Voz de las Estrellas 1290 AM y los que aún están ahí pegados de nuestras transmisiones virtuales en morada.co y en Facebook Live. Gracias, Dani Arbeláez, por poner tu magia en la consola. Habló, conversó y realizó para ustedes Laura Bayer en compañía de los editores de Ciudad, que se despiden. Bueno, un saludo por acá, soy Jorge Colmenares. Vale, me insiste que me despida yo primero porque ya quiere cerrar. Se despide Daniela Arbeláez. Hoy estuve aquí manejando la consola y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con La Tifa. Y saludos a Yorkie, que no pudo estar en esta emisión de hoy. La Tifa, la hija de Petro, bueno. Bueno, nada, muchas gracias por escucharnos, por vernos, por conversar con nosotros, por hacernos este noticiero un poquito más amigable. Para ustedes conversó Ale y espero que les haya gustado mucho. Bueno, una feliz tarde a todos quienes estuvieron conectados en esta transmisión de Morada Noticias. Se despide Santiago Sánchez, editor de Ciudad. Con ustedes se despide Guadalupe, editora de Ciudad. Bueno, muchas gracias por escucharnos y por vernos. Se despide la voz titubeante desconocida, Felipe Palacio. Y gracias a Santi Rivas por venir hasta acá. Muchas gracias por la invitación. Cuando nos encontremos en Medellín, otra vez volveré. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer.